Hola, muy buenas a todos. Soy Matías Cheneise. Este es un nuevo canal que está empezando. Espero que se suscriban, que le den apoyo, que le den like, que comenten, ¿no? Bueno, hoy hablaremos de Boca Cruzeiro, ¿no? Como ya habrán visto en el título. Un análisis que creo que todo amante del fútbol, o más que nada los de Boca, sentimos que el árbitro fue el protagonista, ¿no? Creo que en la primera parte, sobre todo, ¿no? Porque creo que durante todo el desarrollo del juego fue muy trabado, pero fue sobre todo en la primera parte, donde Boca buscaba encontrar su juego, porque, seamos sinceros, en los primeros 15 minutos, por así decirlo, Boca no encontró su juego, no encontró esas funciones que hacía. Y el árbitro, qué decir, ¿no? Eh, Primero está lo de Vareiro, que termina siendo expulsado por dos faltas que todos estamos diciendo que no son, que capaz por acumulación la segunda podría llegar a decirte, ¿sabes qué? Podés llegar a sacarle tarjeta porque termina siendo falta también y porque ya Vareiro está acumulando. Pero la primera no me parece falta, lo cual termina perjudicándonos, ¿no? Perjudicando a Boca, porque con uno menos, 45 minutos en Brasil, más tenés que sumarle el tiempo de añadido que fueron 6, era muy complicado. Un Boca que salió la segunda parte con los mismos 10 que le habían quedado de esa primera parte, ¿no? Y dentro de todos los primeros 15 minutos Boca estaba muy bien plantado. Un Boca que de contra estaba siendo letal. ¿Y por qué digo los primeros 15 minutos? Porque después de esos primeros 15 minutos es a donde Úbeda mete mano y hace un cambio inexplicable, yo creo, no dos. Aunque, o sea, el de Aranda está bien hecho el cambio. No creo que era para que entrara Figal. Capaz era para que entre un Belmonte, o un, ¿cómo decirte? Un jugador que apoyara en ese medio del campo. Porque Cruzeiro se estaba jugando en medio campo mucho. Y Boca necesitaba, porque Cruzeiro jugaba en el medio campo, abría para los costados. Y Boca terminaba muy abierto porque ya sabía esa fórmula. Y Cruzeiro estaba ya empezando a jugar más en el centro. Estaba Paredes únicamente, Delgado tenía que estar cubriendo la otra banda. Y capaz no era un partido para que saliera Figal a jugar. Creo que la línea de 5 terminó perjudicándonos. ¿Y por qué digo esto? Porque si me decís que es minuto 80, 70 y pico, entendible. Ahora era creo que el 60, 55 cuando metió a Figal. Es como que raro, la verdad. La línea de 5, ¿por qué digo que terminó perjudicando? Eh, Porque en el gol se vio como que Ayrton Costa, sabiendo que tenía dos compañeros atrás, sale a presionar esa marca que había quedado sola, le terminan comiendo la espalda y Bray esperando a ver, porque no sabía si el jugador brasileño le metía un zambombazo al arco intentando hacérselo por de caño, o un zambombazo al primer palo, intentar el segundo. Eh, Esperó mucho y Figal, que estaba ahí para sacar la pelota, no se termina agarriendo, no estira la pierna. Y bueno, arco vacío, es gol, ¿no? Eh, Terminó empujándola el jugador de Cruzeiro. El, el jugador Villa, Villarreal, Jorge, termina empujando la pelota que había entrado hace prácticamente 5 minutos en el 75 entró, en el 83 hizo el gol, ¿no? Y era algo inexplicable porque dentro de todo Boca está aguantando bien, pero creo que terminó perjudicando eso porque yo creo que si metías
un jugador como Belmonte, un jugador más de contención, o un jugador que fuera también un Braida capaz. eh, Terminas haciendo que Delgado pueda volver, ayudar a Paredes en el medio del campo. Y Braida dentro de todo es también muy defensivo, pero también puede cumplir ese rol de ofensivo e intercalar con Blanco o Weigan en su dicho caso. Y el cambio para que entre Ceballos, a ver, Ceballos es un espectacular jugador, viene de una lesión. Primero que nada, no tiene ritmo y creo que para lo que se estaba desarrollando el partido le iba a costar, cosa que no terminó siendo, pero creo que si éramos 11 sí era para que entre el Chango, como éramos 10 no. ¿Por qué? Porque Boca las contras las hacía de pelotazos. Pelotazo, pelotazo, pelotazo. Y claro, Ceballos no es un jugador que aéreamente te gane mucho. Y tampoco es como que tenga mucho cuerpo actualmente para pelear esas pelotas. Y claro, Merentiel sí las peleaba, Merentiel sabe lo que es ser él la única referencia de ataque y termina sacándolo algo inexplicable. Creo que de ahí viene el error, un error grave también de Coso, pero creo que si metíamos un mediocampista más o metíamos mismo a Braida, Belmonte, algún otro, eh, capaz ahí sí podía entrar eh, Ceballos porque sobrepoblábamos el medio del campo y con el medio del campo sobrepoblado, sabiendo que Ascasiba te da esos piques y esas aceleraciones a ataque, Boca podía aprovecharlo, hacer una jugada rápida y terminar convirtiendo el gol. Eh, Creo que el error fue mismo meter a Figal, porque terminó una línea de 5 que tampoco Boca eh, jugó nunca en línea de 5, creo que en el ciclo Úbeda, o un partido que les haya funcionado, o algo seguido, nunca. Eh, Mismo Úbeda dijo después en conferencia de prensa, ¿no? Que había puesto línea de 5 para que los laterales subieran. Pero ¿qué vas a subir si tenés un jugador menos en Brasil? Eh, o sea, tenías todo en contra y querías subir con los laterales, dejar línea de 3. Era peor. Creo que si terminabas pudiendo hacer un juego y terminaban los laterales ahí, terminábamos perdiendo por muchísimo más. Y bueno, pero creo que tampoco es para que castiguemos a Buda. Creo que fue una mala lectura de un partido que dentro de todo en estos últimos 14 partidos que llevamos invicto estaba leyendo bien el juego. Y antes del de Racing también leía bien el juego dentro de todo. Eh, También creo que dentro de los tres partidos que tenemos, vale, dentro de los tres oponentes que tenemos en la fase de grupos y de visitar, el de Cruzeiro era el más perdible. En Cruzeiro, con uno menos, perder 1-0 también a Boca le termina sirviendo dentro de todo porque tiene 3 goles a favor, tiene los mismos puntos. Bueno, ahora si gana U Católica creo que nos iguala y somos 3 con 6 puntos. Pero bueno, juego con Barcelona Ecuador que está obligadísimo a ganar porque creo que si pierde hoy eh, directamente le puede decir chau a las posibilidades de poder clasificar, ¿no? O es prácticamente imposible, porque ya tus tres oponentes tienen 6 puntos, estás obligado a ganar los 3 que te quedan, sí o sí. O sea, muy complicado, estás obligado a ganar esos 3 que te siguen y después esperar a otros resultados, entonces muy complicado para Barcelona lo veo, que ya si pierde hoy le puede decir adiós y proyectarse para ver si podría lograr la Sudamericana, que si dicho mismo, si pierde hoy no creo que tampoco tenga muchas chances. Bueno, un partido rasposo, eh, un árbitro que no supo controlarlo, mismo Paredes lo dijo, el árbitro quiso ser más protagonista que los jugadores y eso terminó jugando a desfavorecer a los dos, ¿no? Porque yo creo que si no expulsaban a Beiro, Boca lo ganaba. Boca lo ganaba porque estaba encontrando su juego, porque estaba encontrando sus funciones. Y creo que en la segunda parte, por cómo salió planteado Úbeda, también debió haber tenido una charla técnica buena con los jugadores. Y creo que si Boca tenía uno más, era otra la historia.
Eh, Sacando eso, vamos a hacer un análisis un poco de cada jugador, el uno por uno de los 11 de Boca. Y Octavio, Caiki, Jonathan, Fabricio, Fajere, Romero, Arroyo, Kai Jorge, Pereira, Cristian y Gerson. El DT Artur Jorge. Y los 11 de Boca de Claudio Úbeda, ya de memoria: Brave, Weigand, Lolo, Ayrton Costa, Blanco, Ascasíbar, Paredes, Delgado, Aranda, Vareiro y Merentiel. Primero no entiendo por qué ponen a Tomás Aranda acá, ¿no? Si termina jugando muchas veces en el medio, conectando ese enlace para conectar con los delanteros. Un Boca que en la primera parte junto a Cruzeiro fue un partido muy trabado, ¿no? Un partido del cual ya de por sí vemos muchas tarjetas y la mayoría de ellas fueron en la primera parte, ¿no? Misma la de Paredes, la doble amarilla para Vareiro, inexplicable. Pero si hablamos un poco de lo que fue eh, el partido, ¿no? Fue un partido trabado, un partido el cual en la primera parte mucho no se pudo jugar, mucho no se pudo hacer para ambos equipos y terminó añadiendo un minuto nomás, algo que no se entiende, aunque a Boca le terminó sirviendo para que Oda tenga esa charla técnica con sus jugadores y pueda intentar de calmarlos, porque Boca ya estaba muy molesto con el árbitro, se veía frustración mucha, porque se sintió durante todo el juego que el árbitro era muy eh, tirando capaz para Cruzeiro, se sentía eh, mismo para los jugadores, ¿no? Y más con la calentura y todo. Creo que la máxima molestia es por la expulsión, no de Vareiro. Una expulsión que no se entiende. La primera para mí no es amarilla, es para que los agarre ya no solo a él, sino a jugadores de Cruzeiro y de Boca, y decirle, che, basta. Si no lo dejan sacar ahora a Bray, que ya es como la tercera, cuarta vez que está sacando, voy a empezar a repartir tarjetas. Pero bueno, le saca esa primera amarilla, inexplicable, porque si tiene que sacar amarilla por esa, le tenía que sacar amarilla a todos los jugadores. Y en todos los partidos tenían que terminar todos con amarilla y expulsados. No se entiende, la verdad. Bueno, yendo al más del desarrollo, a la segunda amarilla, ¿no? De Vareiro, creo que es una falta que también es dudosa para amarilla. Creo que esa viene más por acumulación de faltas, que si es por acumulación de faltas, esa amarilla está bien. Entonces era para que tuviera una amarilla sola en el transcurso de que iba, ¿no? Del partido. Y bueno, el árbitro terminó comprando la sobreexageración del jugador de Cruzeiro, haciendo que terminó con uno menos en la primera parte. Bueno, mismo arrancamos la segunda bastante bien. Un Boca que eran las mismas cuatro, cuatro líneas defensores, cuatro mediocampistas y un Merentiel que se movía por todo el ataque. Por todo el ataque. Asociándose, de hecho, muchas veces bajando y ayudando a sus compañeros para encontrar esa contra, no esperando la pelota. Creo que es algo que Merentiel sabe hacer muy bien y que mismo no lo estaba haciendo últimamente, porque creo que el que terminaba haciendo ese juego más retrocesivo a veces era Vareiro, se iban intercalando, ¿no? Pero creo que lo terminaba haciendo más Vareiro que mismo Merentiel, por el hecho de que Vareiro es un jugador que puede pelear más las pelotas, que sabe ganarlas. Entonces, sabiendo que Merentiel también puede correr bastante bien y tiene muy buena definición, termina cumpliendo otro error, ¿no? Pero bueno, un Boca en los primeros 15 minutos de la segunda parte salió muy bien plantado. De hecho, estaba en las contras haciéndolo muy bien. Pero bueno, llegó el minuto 62, como ven acá, donde el primer cambio es a Figal por Tomás Aranda.
eh, que no consigo entender, ¿no? Eh, Aranda, que está bien, creo que en este partido no estuvo a la altura, que no, que no demostró lo que venía demostrando en estos últimos partidos, pero no se entiende por qué puso a Figal. No siento que estuviéramos sufriendo defensivamente, siento que Boca si sufrió era más en el medio del campo, capaz era para que entrara un, no sé, un Alarcón. Bueno, no estaba jugando Alarcón mucho, un Tomás Belmonte, eh, otros jugadores. También podía ser, si querías mantener un poco ese dinamismo que cumple Aranda, un Alan Velasco, pero un Figal al minuto 62, línea de 5. Después dice en conferencia de prensa que era para que los laterales subieran. Pero si tenés uno menos, no puedes estar jugando con línea de 3 y atacar con los dos laterales a la vez. Fue medio, para mí medio, no se entiende esa explicación, la verdad. En, como digo, no entiendo el cambio de Aranda, no entiendo que entre Figal por Aranda. Bueno, después Miguel Ángel Merentiel terminó saliendo y entró Ceballos. Este cambio no lo entiendo. Creo que cualquier hincha de Boca no lo terminó entendiendo, que también fueron los dos únicos cambios que hizo, que creo que Boca estaba para que entraran otros jugadores. Paredes se veía que, que ya le estaba costando, capaz estaba muy cansado. eh, bueno, Paredes, ¿no? Paredes que te sabe aguantar los partidos y creo que tampoco debía salir, pero bueno. Bueno, pero no lo entendí. Fueron los dos únicos cambios. No sacó a otro jugador. Que no es porque los jugadores estuvieran jugando mal que digas tenés que sacarlo. Era por cansancio. Era por el desgaste que tenían que estar cumpliendo. Y más en el medio del campo, ¿no? Porque Delgado corrió una barbaridad. Paredes estaba intentando gestionar el juego y de defender a la vez. Ascasíbar, que mientras estaba en el medio del campo y cubría la banda derecha, intentaba también atacar y ayudar a Merentiel. Un Merentiel que no entiendo por qué salió. No se entiende. Creo que era para que por Merentiel. Y si querías sacar a Merentiel, tenés a Ángel Romero, tenés a Milton Jiménez. ¿Por qué digo estos jugadores si no Ceballos? A ver, que se entienda. Ceballos es un terrible jugador. Y Merentiel no tenía que salir. Porque Boca estaba buscando juego aéreo. Pero si Merentiel me decís, ya estaba muy desgastado, lo veías. O si era un cambio más táctico o esto o lo otro, era capaz para Milton Jiménez, una Ángel Romero. ¿Y por qué lo digo? Porque si estamos jugando aéreamente necesitamos jugadores que nos ganen en cuerpo y aéreo. Y los jugadores de Cruzeiro estaban usando muy bien su cuerpo, tenían un portento físico superior. Y meter a Ceballos, que estaba viniendo de una lesión, no me parece que era lo mejor. Mismo no vi tampoco a Merentiel cansado en ningún momento. No entiendo su cambio. Pero bueno, creo que hablando mal, bien y pronto, puede ser tácticamente por cómo lo analizó, el peor partido, uno de los peores partidos que ha tenido Boga. Porque creo que lo analizó muy mal por los cambios. Bueno, bueno, arrancamos este uno por uno con el arquero Leandro Grey. Creo que sacando sus saques que no eran muy buenos y no, es, no es especialista en eso, creo que es algo que tiene que mejorar. Creo que lo que más ha mejorado y que creo que es que está muy bueno es que salió a cortar centros, que se lo vio seguro para eso, que se le vio ganar pelotas aéreas. Creo que es algo que he estado puliendo y ahora lo que sigue es seguir puliendo eso, ¿no? Porque creo que siempre se puede llegar a pulir más. Eh, pero sobre todo tiene que pulir su saque. Su saque que hoy, sacando los que estuvo a presión, no eran muy buenos. El siguiente es Lautaro Blanco. Lautaro Blanco que no fue un partido brillante de Lautaro, no se jugó mucho por su banda, se jugó más por la de Weigan, algo que no entendí, algo que no es comprensible. Sabiendo que Blanco es el máximo asistidor de esta Copa Libertadores para nosotros, sabiendo que es uno de los mejores asistidores que tiene Boca y uno de los mejores que tira centros. No se entiende por qué no,
no, no jugaban por su banda, ¿no? Terminó con una tarjeta amarilla. eh, pero bueno. Lo recorto y fue después. Ayrton Costa. Ayrton, que creo que junto a Figal, voy a hablar de los dos directamente, creo que hicieron su trabajo muy bien. Creo que les terminó complicando que terminara entrando Figal. Eh, Creo que dentro de todo estuvieron muy bien, defendían muy bien. No era para que entrara alguien a ayudarlos, la verdad. Eh, bueno, después Weigan. Un Weigan que en este partido se lo vio más que buscaban mucho por su zona, ¿no? Mucho más Weigan que Blanco, como dije anteriormente. Centros que no veía precisos, que no eran nada, que tampoco en la saga defensiva capaz fue lo mejor que tuvo, que dentro de todo defendió bien, pero necesitó mucho la ayuda de Scasíbar, mucho la ayuda de Paredes, mucho la ayuda de sus compañeros para ese frenar a uno y a un jugador solo. Entonces es algo que no entiendo, no entiendo. Por favor. Un Wigan que creo que eh, mismo hay que buscar a otro lateral, ¿no? Porque creo que es la saga que más tenemos endeble es el lateral, ¿no? El lateral por la derecha. Entonces, nada, hay que buscar o hacer que juegue Gorosito, algo que no entiendo, ¿por qué no juega Gorosito? Si es uno de, creo que es el jugador juvenil que más pide el hincha, que más pedimos, ¿por qué no juega Gorosito? Es algo inexplicable. Bueno, después Tommy, Tomás Aranda. Creo que en este partido no estuvo a la altura. Tiene 18 años, no se le puede reprochar nunca a nadie algo a un pibe joven, pero creo que ya es algo recurrente en partidos así de presión y de alta expectativa y de todo, como el de River, que no estuvo a la altura, que es algo normal. A ver, es algo normal. Ya 16 partidos con este en primera división. No hay que exigirlo, no nada. Creo que es algo a ver que capaz puede ser que en estos partidos esté para ser suplente y que sea otro el titular. Eh, pero sabiendo que vas a tener que terminar sacándolo porque no ves que esté para ser titular y capaz buscar a otro. Tuvo destellos buenos, obviamente no voy a decir que no tuvo destellos de buen jugador, le dieron una terrible patada de hecho, que creo que de buen jugador es un espectáculo Aranda. Pero bueno, capaz hay que ver eso, pero creo que al que menos se le debe criticar o por caer es Aranda. Creo que eh, intenta estar al nivel de estos partidos, pero también creo que viene de la mano con la experiencia, ¿no? Así que hay que ver si es rodaje o capaz necesita un poco de tiempo, que va de la mano los dos, ¿no? Así que me mezclé. Bueno, Milton Delgado. Creo que fue la figura del partido. Buscó, peleó, ganó, luchó todo. Delgado fue una bestia hoy, fue una bestia total. Eh, Fue el mejor del mediocampo. Buscó conectar siempre con Ceballos o cuando estaba Merentiel. Buscó conectar con ellos constantemente para generar peligro. Buscó todo el tiempo eso y, y nada, al estar buscando constantemente ese peligro, a veces tenía que correr por demás. Y bueno, por algo le decimos el pulmón del equipo, porque corrió una barbaridad y no terminó saliendo. Es increíble que con 20 años y te haga esta clase encima con 1,66 m, te pelea todo aéreo y terminó ganando mucho. Creo que eh, fue un espectáculo grande hoy. Leandro Paredes, el capitán. El capitán Paredes. No fue un buen partido de Paredes. Para ser honestos, creo que se espera muchísimo más de Leandro. Eh,
Creo que este partido, eh, como capitán actuó bien. Dentro del juego mucho no lo vi. No podía conectarlo. Estaban marcando el que pudiera de Cruzeiro. Iba y lo presionó y no lo dejaba pensar para ver qué pase da. Que creo que si le empiezan a hacer esto a Paredes se le va a complicar. Y creo que como capitán y como referente de Boca tiene que buscar un pase más rápido, leer más rápido los juegos. eh, Porque no te van a dejar siempre pensar. Creo que lo sabe hacer y que hoy no pudo. No pudo. No pudo hacerlo. O capaz sí, pero simplemente No. No. ¿Cómo decirlo? No podía dar el pase por la rápida presión que tenía. Entonces, nada, es algo a ver. Pero bueno, por un partido no se lo puede matar. Creo que viene siendo de los mejores jugadores que tiene Boca. Así que, ¿por qué digo capitán, no? ¿Por qué lo digo por el capitán? Porque creo que ir a presionar al árbitro, ir a reclamar las cosas, ir a calmar a veces a compañeros también. Frenó de hecho a Ayrton Costa de que no lo hicieran expulsar, lo agarró de la camiseta y lo tironeó para atrás porque estaba meta a reclamar después de la amarilla. Entonces creo que por un partido no se le puede matar, pero necesitamos que Paredes aparezca en estos partidos. Porque a veces con una aparición mágica puedes ganar este partido tranquilamente. Después, Santiago Escasíbar. Creo que fue un muy buen partido Escasíbar. Tuvo que ayudar muchísimo a Weigand en lo defensivo, pero también buscaba en lo ofensivo. Buscó siempre. De hecho, casi llega a esa bocha que tira del centro Ceballos, que creo que fue la ocasión de más peligro que hicimos. Y si conectaba eso era terrible. Pero bueno, tampoco se lo vio tanto como en otros partidos. Creo que la mayoría de jugadores no pudieron aparecer como siempre por la expulsión que terminó teniendo eh, Vareiro, ¿no? Bueno, el siguiente es Adam Vareiro. ¿Qué decir? Creo que la expulsión no la busca, no es su culpa. Creo que tuvo que haber sido más pillo después de la segunda amarilla. Se terminó disculpando, de hecho, el jugador. Pero bueno, un Vareiro que en Boca venía rindiendo todos los partidos, así que por un partido no se lo puede matar. Creo que tuvo que ser más bien en la primera amarilla, pero en la segunda creo que tampoco se esperaba que le sacaran segunda amarilla, entonces creo que fue más del árbitro, más el árbitro que como dije antes, no dejaba jugar. Y después Miguelito Merentiel. Miguelito. Creo que Merentiel no estaba para salir. Creo que Merentiel sabe lo que es ser el único atacante de Boca. De hecho, sabiendo que era el único que estaba atacando en Boca, que era el único 9, que era el único referente en ataque, le terminó haciendo un gol a Neuer que muchos dicen es un golazo, que esto, que lo otro. Nadie lo terminó acompañando en ese gol. Nadie. No me decís, veías a un compañero lejano intentar de correr o Velasco que intentaba de ayudarlo para hacer una pared. Nadie. Atacó solo él a 2-3 defensas del Bayern y terminó después contra Neuer. Entonces, creo que sabiendo que Merentiel puede hacer eso a un super equipo como lo es el Bayern Múnich en la actualidad, ¿por qué no lo podría hacer en estos partidos? Que sé que fue hace un año ya el Mundial de Clubes, pero en los otros partidos también creo que ha sabido demostrar que puede ser el único referente en ataque. También creo que Boca estaba jugando mucho aéreamente y que entrara Ceballos, como dije antes, mucho aéreo no te va a ganar, entonces se vuelve más complicado. Después, Nicolás Figal y Ceballos. Creo que Nico terminó quedando pegado en el gol de Cruzeiro. Eh, Termina siendo el gran responsable, yo creo, del gol que terminó convirtiendo Cruzeiro. Entonces, eh, creo que no era para que entrara tampoco. Un gol que
era para que se barriera o lo cortara así de una. Se concentró tanto en la marca que se olvidó de lo más importante que en el partido es la pelota. Entonces es una pena porque creo que si cortaba eso terminaba en empate, ¿no? eh, terminaba en empate, ¿no? Y después Ezequiel el Changuito Ceballos. El Changuito que, pese a que se critica la salida de Merentiel, no es su culpa y creo que terminó jugando un excelente partido. De hecho, mismo digo que la ocasión de más peligro que tuvo Boca fue con él en cancha y con él corriendo y buscando el centro y buscando a sus compañeros. Y creo que el Changuito está volviendo ahora en un partido tan importante que se haya puesto así. eh, es muy importante, es muy importante. Esperemos que pueda ir volviendo. ¿Quién te dice, no? Que se pueda hacer un lugar en el titular porque tranquilamente lo puede hacer. Tranquilamente lo puede hacer. Creo que era la referencia a tackle y se tiraba mucho a la izquierda. Si hay algo que criticarle, se tiraba muchísimo a la izquierda. Entonces, si queremos seguir con el esquema que tenemos, si queremos seguir con el esquema que tenemos y que juega Aranda, va a tener que aprender a ser un 9. Que un 9 que pueda, o sea, puede jugar por el lado izquierdo, pero que también sepa que tiene que estar más por el medio y dejando el pasillo para Aranda y para Blanco que para él. Pero bueno, eh, como les dije, este es el análisis del uno por uno. Eh, Boca creo que dentro de todo salió bien parado porque tiene 3 goles a favor, ya que en la primera fecha ganó 2-1 a U Católica en Chile y en la segunda le ganó a Barcelona con 3-0 acá en la Bombonera. Así que nada, creo que Boca tranquilamente puede clasificar primero. Creo que la siguiente fecha, si no me equivoco, es en Ecuador contra Barcelona. Un partido que, pese a que les ganamos 3-0, ellos van a querer venganza y es complicado. Es complicado, estamos en el grupo de la muerte, tenemos 6 puntos y creo que el siguiente partido puede definir muchísimo a cara a la definición por el primer puesto, primero que nada, ¿no? No a la clasificación, creo ya. Eh, Porque después de eso tenemos 2 partidos en la Bombonera y en la Bombonera es otra cosa. Y bueno, creo que Boca va a salir sobre todo con Cruzeiro por esa bronca también en la eliminación que tuvimos en Conmebol Sudamericana, en el partido de ayer porque nos sentimos que salimos robados. Entonces Boca en la Bombonera va a salir con todo, yo creo. Creo que el hincha tiene que llegar y hacerlo sentir desde el momento uno visitante, pero por demás. Y el hincha sabe hacer eso. Así que nada. Y bueno, tocando un poco de lo que fue el trasfondo y el detrás del post partido, ¿no? Se vio un hincha de Cruzeiro burlándose de nosotros, rompiendo billetes, riéndose de nosotros. A ese hincha no se le dijo nada, pero después a un hincha de Boca que hizo gestos hacia los de Cruzeiro, se lo llevaron preso. A ver, no justifico lo que hizo el hincha, se dice, pero tampoco, sí, o sea, si siempre vas a terminar castigando al visitante porque no es brasileño y al brasileño le vas a dejar siempre hacer lo que quiera, creo que nunca va a poder cambiar las cosas. Eh, es algo ya recurrente que los brasileños pueden hacer lo que quieran prácticamente y no se les va a decir nada. Pasa en Brasil, pasa en Argentina si vienen de visita a veces, pasa en Chile si van de visita, pasan en todos lados. Entonces es algo a revisar, es algo a revisar. Creo que ya nos venimos quejando hace mucho. Ya una queja más, una queja menos, creo que ya da lo mismo porque no, el ente de la Conmebol no parece escucharnos, no lo parece interesar. Entonces, no sé cuál podría ser una solución. Pero bueno, pónganme en los comentarios qué les pareció el partido, ¿no? En análisis también, qué creen que puede llegar a mejorar en todo aspecto, ¿no? Así que nada, gracias por ver el video completo, eh, por escucharme y nada, espero que se puedan suscribir, espero que les guste el contenido que voy a empezar a hacer y